Buenas gente, bienvenidos a la séptima parte del tutorial definitivo de MMD Splatoon. Hasta el momento ya sabemos cómo hacer personajes de Splatoon en MMD, editando algunas de sus partes y añadiéndole ropa, también lo básico de MMD. Sin embargo, en el capítulo anterior empezamos a ver otros apartados de dificultad media en relación a los modelos. Ya aprendimos a hacer modelos más personalizados con otra anatomía y otros aspectos visuales para diferenciarse sutilmente de otros personajes. Así pues, en este capítulo vamos a ver cómo añadirle la ropa, personalizándola en el proceso y cómo le podemos poner accesorios a nuestros modelos. Así pues, el procedimiento es como el que hicimos la última vez. Para enseñarles también voy a agregarle una prenda inferior, pero esta vez tan solo lo voy a hacer de un estilo. Sin embargo, ustedes pueden ponerle más de un estilo de ropa. Le cambio el nombre y pues vamos al pack de Joy Sandbag, vamos a Clothing, Pants y a través de la imagen pues nos guiamos en cómo se llama la que quiero. Yo ya sé que se llama Short Shirt, pero ahí ustedes eligen algunos si es que quieren. Como esto ya lo vimos antes, no voy a andar mucho en cómo hacer todo lo que están viendo, pues yo lo expliqué en el tutorial donde le añadimos ropa inferior a nuestro personaje. Así pues, ahora simplemente desde PMX Editor abro el modelo desde la otra carpeta, arrastro el modelo que quiero añadirle a este modelo y ya estaría. Si nos fijamos, no encaja para nada con lo que tenemos, pero esto se debe a un motivo muy simple, y es que este modelo tiene otra anatomía y además está escalado. Es por ello que les dije que mantuvieran estos números, ya que ahora vamos a ponérselo a esta prenda de ropa. Si nos vamos a más, Materials, y seleccionamos solamente la última prenda que añadimos, si le damos a los vértices en verde, podemos ver que ya podemos solo interactuar con esta parte. Así pues, lo que tenemos que hacer es seleccionar solo estos vértices, ver el bloque de notas y copiar estos valores, recordando que tenemos que usar comas y no puntos. Y ahora sí, le damos a Scale. Ahora bien, puede que parezca que no ha encajado para nada con lo que teníamos, pero créanme que esto es lo que habría pasado si el modelo hubiera tenido el mismo tamaño que tiene actualmente. Entonces la pregunta es, ¿cómo encajamos esta pieza si nuestro modelo tiene distinta esta parte del cuerpo? Pues de la misma forma que lo hacíamos antes, cambiando los vértices. En este caso recuerden que yo hice más ancho los muslos, por lo que debería hacer esto más ancho en general. Ahora se ve mucho mejor, pero sigue sin encajar del todo. Puedo hacerlo un poco más ancho, tirarlo para atrás e incluso hacerlo un poco más alto. Y en fin, les recomiendo simplemente hacer estas modificaciones de escala, ya que en el caso de algunas prendas es probable que haya que hacer más modificaciones de lo habitual. Recordemos que cuando hay partes que se pasan, pero ya la parte que estamos modificando parece estar bien dentro del modelo, lo que tenemos que hacer es borrar las partes que está tapando este modelo. Y bien, en este caso tenemos dos opciones. Una es tratar de borrar lo que no se ve para que lo que está reemplazándose por este modelo no se vea, o la otra es tratar de minimizarlo con lo que ya aprendimos sobre las texturas y el cambio de algunos vértices. Así pues, para esta prenda en particular, estas serían las ediciones que hay que hacer. Primero seleccionamos todo de la parte de arriba con la herramienta de selección libre y lo hacemos un poco más chico, tal de que no se vea. Luego con control seleccionamos la parte inferior y ahora solo estamos editando lo superior. Esto lo tenemos que hacer mucho más chico e incluso menos alto. Ahora esta zona del centro la podemos subir o achicar y en fin, es cosa de ir editando hasta conseguir que no se vea por ninguna parte. Ahora, hay dos opciones, podemos mantener los clothes de aquí o tratar de que parezca la piel reemplazando la textura y tratando de unir mejor estos vértices de aquí. Eso puede ser un poco complicado, pero créanme que se va a ver un poco mejor que lo que tenemos por acá. Así que simplemente nos vamos a Materials, seleccionamos la parte que queremos cambiar, nos vamos a Text, File, Open, vamos a la carpeta correcta, Text y elegimos el del cuerpo. En este caso es este. Le damos a Change y como ven tiene el color del ambient que teníamos. Para poder quitárselo simplemente nos vamos a Materials y le tenemos que poner el mismo color que la piel. Con control seleccionamos otra parte de la piel y simplemente en donde está cambiado le ponemos que queremos otro color. Asimismo tenemos que hacer que el Sphere y el Toon sean iguales. Para eso simplemente lo presionamos, lo copiamos, lo pegamos y salimos. Y con eso ya está cambiado. Sin embargo, como podemos ver, no se ve muy bien, ¿es verdad? Pues bien, aquí vamos a ver una nueva técnica avanzada para poder editar algunas partes de los modelos. Y eso es en qué parte de la textura está tomando cada vértice. Para empezar, lo ideal es tratar de que estos vértices de aquí encajen realmente con las piernas y no parezcan un añadido. Hacemos lo mismo por acá. Y bueno, lo hacemos lo mejor que podamos. Tenemos que hacer lo siguiente. Dentro de este PMX Editor que yo les he entregado, existe un plugin llamado V-Editor. Si ustedes descargaron su propio PMX Editor, busquen cómo añadirle V-Editor a su PMX. Sin embargo, para poder usarlo una vez instalado, simplemente tienen que darle aquí a Edit, Plugin, System y V-Editor. Esta herramienta es fundamental para hacer ediciones más avanzadas a los modelos. Esto nos va a permitir ver qué parte de la textura está siendo tomada por los vértices. Aquí podemos elegir el material.
En este caso estamos viendo Cloud. Lo elegimos y como vemos tiene la textura que le habíamos puesto, pero los vértices se están tomando toda la imagen y no solamente la parte de las piernas. ¿Cómo sabemos cuál es la parte de las piernas? Pues por ejemplo yendo a Body, y si no aparece ningún vértice, con la rueda del ratón vamos a menos zoom y aquí lo tenemos. Si elegimos esto de aquí arrastrando el clic izquierdo y elegimos cualquiera de estos puntos y lo arrastramos, vamos a mover esta parte. Si hacemos zoom de nuevo, viendo la forma podemos saber más o menos a dónde corresponden estos vértices. Como no nos interesa cambiarlo, simplemente queremos saber qué parte corresponde a las piernas. Para ello simplemente vamos a más, seleccionamos en este caso las piernas, volvemos al UV Editor y le damos Show Cell in 3D View. Como vemos estos son de las manos, en cambio estos de acá son los de las piernas. Así pues ya sabiendo que estas son las piernas, simplemente tenemos que hacer que la textura de Cloudtest encaje en esta zona de aquí, particularmente en la zona de más arriba. Así que bueno, vamos a Cloud, seleccionamos todos los vértices y le damos a Scale. Elegimos uno de los vértices a los extremos y simplemente lo arrastramos. Ahora volvemos a Select Move, elegimos alguno y lo movemos más o menos a donde están las piernas. Le damos a Apply Change y como podemos ver ahora sí está un poco mejor. Tal vez no es perfecto, tal vez no se camufla al 100%. Y para resolver ello simplemente tenemos que seguir probando hasta lograr lo que queremos. Así que bueno, ya por último le ponemos el color que queremos y ya estaría. Ya tenemos la base para la ropa, totalmente distinto a lo que tendría cualquier modelo. Lo guardamos, vamos a la carpeta, la copiamos, la pegamos. Y para no hacer más largo este tutorial, simplemente lo voy a poner toda la ropa de una vez, enseñándoles cómo adaptarla y cómo añadirle un accesorio. Así que simplemente voy a ponerle que esta es la ropa. Y ahora nos vamos al pack de Joy Sandbag y vamos poniéndole ropa más personalizada. Primero los zapatos, por ejemplo le voy a poner unas sandalias, por ejemplo estas. Luego en top le voy a poner un t-shirt largo, por ejemplo este de Female, el Radish. Y finalmente un accesorio, como lo puede ser un headgear, un hat. Voy a elegir cualquiera, por ejemplo este, y listo. En el caso de que queramos añadirle otro tipo de prendas, la teoría es la misma. La importan y tendrán que editar a mano los vértices para que encajen, pero tratando de solamente cambiar la ropa y no el modelo base en sí, pues pueden ocurrir problemas por el tema de los huesos. Pero bien, vamos a PMX Editor, abrimos, elegimos el modelo para la ropa y vamos importando cada uno de los añadidos. Primero lo que son los zapatos, después la prenda superior y finalmente el sombrero. Lo primero es lo primero. Al igual que con el pantalón inferior, tenemos que seleccionar las partes nuevas, elegimos los vértices, vamos a Move y lo escalamos por los números que representan el tamaño de este modelo. Le damos a Scale y listo. En teoría ya está en relación a cómo debería ser este modelo. Ahora bien, hay partes que obviamente no van a encajar al 100% y es por ello que les digo que siempre vamos a tener que editar. Por ejemplo, el gorro acá tendrá que ir más arriba y ser más ancho. Otra opción es simplemente tratar de minimizarlo y borrar los vértices que no deberían verse. Para la prenda superior es igual que lo que teníamos antes, simplemente tenemos que ponerlo bien y ajustar lo que son los brazos. Y bien, para el pecho básicamente aquí sí nos tenemos que preocupar mejor de que se vea bien, pero ya teniendo el relieve podemos guiarnos en cómo debería verse. Por ejemplo, esto un poco más profundo, más hacia adelante, más hacia abajo, más ancho y listo. Le podemos bajar un poco a esto de acá y ya lo tendríamos. Podemos ajustarlo a nuestro gusto, pero así quedaría. Ahora bien, vamos a borrar los vértices que no se van a ver. Para ello le damos aquí a Alt, Reverse y ahora seleccionamos, en este caso es el pelo, Arms y torso. Y primero voy a ver el pelo para ver si se pueden borrar los vértices o esto hay que ajustarlo a que sea más grande de lo normal. Y seleccionamos los vértices, tratamos de no pasarnos de más e incluso dejar un poco de margen. Y acá un truco interesante, si apretamos simplemente Z, solo vamos a ver los vértices que estamos viendo directamente en primer plano, lo que va a facilitar la selección de algunos que tal vez no queremos borrar. Y así vamos editando. Vamos a hacer la prueba final y es, borramos el torso y arms, volvemos a presionar Z para ver los ocultos, simplemente seleccionamos un poco al ojo, Shift suprimir, estos de acá al frente, recomiendo tirarlos hacia el centro pero no borrarlos, estos de acá atrás los podemos borrar y estos de aquí abajo recomiendo también tirarlos hacia atrás. Ya con esto, ¿qué pasa si nos vamos a Transform View y movemos el modelo? Como vemos, no se mueve el sombrero. ¿Cómo podemos arreglar esto? Lo primero es seleccionar la parte que queremos que se mueva junto a todo lo demás. En este caso es el sombrero. Vemos que solo este material, deseleccionamos cualquier otro, seleccionamos todo y ahora tenemos que darle a Edit, Vertex, Add Object, Bone. Y aparentemente no ha pasado nada. Sin embargo, lo que tenemos que hacer a continuación es darle a Select Bone. Y si nos fijamos bien por aquí, vamos a encontrar un hueso que no estaba antes, de forma cuadrada, y que si seleccionamos con cuidado, vamos a poder mover
y utilizar. Sin embargo, lo que nos interesa es mantenerlo seleccionado y darle aquí a esta ventana que pone Wake. La presionamos y simplemente le damos a Start. Van a aparecer puntos negros que son los vértices que tenemos del material que hemos seleccionado, y lo que tenemos que hacer es arrastrar este cursor por todo este modelo hasta que todos los puntos negros se vuelvan rojos. Una forma fácil de hacerlo es quitando el zoom y simplemente pasándolo por encima rápidamente. Una vez hecho esto, volvemos a presionar Start, nos vamos a donde tenemos toda la información del modelo y ahora nos vamos a Bone. En Bone tenemos todos los huesos del modelo con su información y configuración. Como acabamos de agregar un nuevo hueso, nos vamos al final de todo y acá tendremos dos huesos. Uno es el que traía este gorro por defecto, que está en el centro de todo esto acá abajo, y otro es el que acabamos de agregar nosotros. Digamos que acá le pongo que este es el sombrero, tanto en japonés como en inglés. Y lo que tengo que hacer a continuación es este de aquí, tengo que enlazarlo al hueso que mueve la zona de la cual depende este material. En este caso esto es un sombrero, por lo que depende de la cabeza, es decir, este hueso de aquí abajo. Si lo seleccionamos y vemos en info, vamos a ver que es el número 35. Así que simplemente vamos, ponemos aquí Parent, el número 35, y ahora si vamos a Transform View, vamos a ver que si movemos este modelo, ahora sí se mueve con todo lo que queríamos. Y bueno, aquí ya lo tenemos, nuestro modelo totalmente hecho y funcional. La gracia es que a pesar de que en este caso no nos sirve, pero en otros casos sí, este accesorio de aquí, si queremos lo podemos mover libremente con su propio hueso. Sin embargo, como acá tuvimos que editar cómo se ve el modelo de por sí, nos tendremos que conformar con dejarlo en su posición original. Y bueno, este vendría siendo nuestro modelo ya personalizado. Así un tutorial largo, vemos que editar los modelos de esta forma es más complejo, pero créanme que el resultado resalta mucho, pues no solamente es diferente a otros, sino que además cuando lo pongamos al lado del que hicimos antes, se va a notar bastante que es más único que el que hicimos. Así que bueno, para el próximo capítulo les voy a mostrar más de MMD en un nivel medio, con añadidos que le podemos dar a nuestros pósters o animaciones y un uso más avanzado del mismo. Y ya estaría listo. Los espero en la próxima.